Hola a todos, ¿ya me pueden escuchar? Hola, bienvenidos. Veremos la importancia que tiene una buena respiración, la importancia que tiene las las palabras que están acompañadas con una buena respiración. Con ustedes su servidor Carlos Enrique López Adames. Y hoy hablaremos sobre lo vocal, sobre la pronunciación, sobre la importancia de saber utilizar adecuadamente una buena respiración diafragmática para que nuestro mensaje sea potenciado. Para comenzar la clase, quiero pedirles a todos ustedes que se levanten o simplemente en el lugar donde se encuentren, coloquen su mano en su abdomen. Vamos a comenzar esta clase con un ejercicio de respiración diafragmática. Coloquen sus manos en sus abdomen. Coloquen la mano en el abdomen. La idea es que cuando usted respire, tome aire, inhale, llene ese diafragma. Usted debe intentar llenar ese diafragma como si fuera un globo. Cuando usted tome aire, el abdomen se infla. Y cuando usted exhale el aire, el abdomen se contrae. Cuando usted inhala, se expande. Cuando usted exhala, se contrae. Practique la respiración. Inhale, llene el diafragma de aire y trate de levantar su mano. Cuando usted tome aire, su mano debe ir adelante. ¿Por qué? Porque usted está expandiendo el diafragma. Cuando usted toma aire, el diafragma se expande. Es decir, cuando usted inhale, usted debe expandir ese diafragma con la respiración. Y cuando exhale, el diafragma que está en el abdomen se debe contraer cuando usted exhale. Repito, el diafragma está en el abdomen. Es importante que aprendamos a identificar dónde está la respiración diafragmática, porque tiene múltiples beneficios, y no solamente para hablar en público, sino también para nuestra vida personal. Así que juntos, por favor, colóquense la mano en el abdomen. Inhale a la cuenta de 3. 1, 2, 3. Inhale, tome aire. Expanda ese diafragma. Lleve el aire hasta abajo. Detenga el aire. Ahora exhale. Muy bien. Encontrar la respiración diafragmática, trabajar en ella, es un trabajo que no se logra de la noche a la mañana. Es un trabajo que debe ser constante. Es decir, usted debe practicar con ejercicios de respiración diafragmática para que pueda potenciar la proyección de su voz. Ahora hablemos de los beneficios de respirar diafragmáticamente. Uno de los beneficios es que nos permite proyectar la voz. La respiración diafragmática nos permite proyectar la voz. No necesitas de un micrófono para que tu voz sea escuchada, porque se escucha de forma clara debido a una buena respiración diafragmática. El micrófono es solamente una herramienta de apoyo para que nosotros podamos descansar.
Pero ¿qué pasa sin el micrófono? Tú deberías ser capaz, sin micrófono, de proyectar tu voz. Hay una gran diferencia entre gritar y proyectar la voz. Cuando tú gritas, estás dañando las cuerdas vocales. Cuando tú respiras diafragmáticamente, sostienes el aire en el diafragma y luego lo expulsas cuando hablas con tus palabras, estás proyectando la voz, no estás gritando. Gritar daña las cuerdas vocales. La respiración diafragmática lo que hace es potenciar nuestras palabras con la respiración. Otro beneficio es que oxigenamos nuestro cuerpo. Llega oxígeno a todo nuestro cuerpo y al cerebro, lo que nos permite tener reacciones más eficaces ante cualquier situación que se nos pueda presentar en el escenario. Nos permite estar calmados, nos permite estar conscientes de todos los factores que rodean el hecho de hablar en público. Otra ventaja de una buena respiración diafragmática es que se nos va a escuchar perfectamente y con claridad. Y controlamos el miedo escénico. Sí, como lo escuchas. Gracias a una buena respiración diafragmática, puedes controlar el miedo escénico, pero debes aprender a respirar diafragmáticamente, debes practicar todos los días. Imagínate que el diafragma es un músculo. ¿Y qué haces con un músculo? Debes entrenar para fortalecerlo, ¿cierto? Lo mismo pasa con el diafragma. Debes entrenar la respiración consciente, hacerlo a propósito, para que tengas poder en el diafragma y puedas controlar las situaciones en el escenario y las situaciones internas de tus miedos. Resulta que cuando tenemos miedo, se debe en muchas ocasiones a una hiperventilación o también puede deberse a una falta de respiración. ¿Por qué? ¿Qué pasa cuando tú tienes miedo de hablar en público, cuando tienes pánico escénico? Tienes tanto miedo que se te olvida respirar y detienes la respiración. Y como no respiras, no puedes reaccionar de forma apropiada, lo que se puede convertir en un caos. Es bueno tener miedo, es natural tener miedo. El miedo es una señal de alerta. Pero con la respiración diafragmática podemos controlar el miedo para que el miedo no nos controle. Lo que quiere decir es que cuando tú tengas mucho miedo en el escenario, mucho miedo a la hora de pasar, miedo a la hora de intervenir, tienes que concentrarte, tienes que focalizar tu mente en respirar diafragmáticamente. Y verás cómo obtienes un mejor dominio de la situación. Si te sientes estresado, preocupado, antes de hablar en público, simplemente trata de respirar. Trata de respirar diafragmáticamente y verás cómo todo cambia perfectamente. Ahora vamos a avanzar con los recursos paraverbales. ¿Qué son los recursos paraverbales? Son los recursos vocales. Vamos a verlos. Claridad. La claridad es como la ejecución musical. Es preciso hablar despacio para articular con claridad, para que el maxilar, la lengua y los labios
tengan flexibilidad y precisión en los movimientos. Para que podamos hablar con claridad y que se nos pueda entender nuestro mensaje, debemos aprender a utilizar las pausas de forma consciente. Debes aprender a utilizar las pausas de forma consciente. Y no tenerle miedo a las pausas. De hecho, las pausas te pueden ayudar cuando tienes miedo o cuando no sabes qué decir, aunque esa no es la idea. La idea de la pausa es generar suspenso, es ayudarte a pronunciar correctamente, es que aprendas a utilizar la pausa con intención y con propósito a lo largo de tu discurso, con distintos fines. Puede ser para llamar la atención, para despertar interés o para enfocarte en pronunciar correctamente, para que modules, para que articules con tu boca cada palabra que dices. Ahora continuamos con la intensidad. El factor que más influye en la inteligibilidad es el nivel sonoro de las palabras, que depende de la distancia entre emisor y receptor y la intensidad de los sonidos ambientales. Para tener una buena intensidad de la voz, depende del entorno que tienes. Por ejemplo, si yo tengo una música de fondo, ¿qué pasa si yo tengo una música de fondo? Una música de fondo para acompañar mis palabras. Yo debo aumentar la intensidad de mi voz sobre el volumen de esa música para que mi voz se pueda escuchar. Yo debo aumentar la intensidad de mi voz para que ustedes me puedan escuchar y los ruidos externos no me opaquen. Continuamos. Si el orador aspira a dar la impresión de energía, aumentará la fuerza de la voz. Hablar en voz baja puede sugerir que no está seguro de sí mismo o que no cree en lo que dice. Esto depende de lo que tú quieras comunicar, porque de repente quieres hablar con una voz baja porque quieres comunicar sentimientos, quieres comunicar emociones de duelo, de tristeza, de reflexión, y por eso la intensidad de tu voz ha disminuido en una parte determinante de tu discurso. Pero en la mayoría de los casos, cuando no lo estás haciendo a propósito, cuando tú no regulas tu voz, cuando tú no tienes el control de tu voz y son los miedos lo que dominan, ¿qué significa hablar con voz baja? ¿Qué puede significar en ese caso? Tengo miedo. Esa es la imagen que le proyectas a tu público. Por eso es importante hablar con una intensidad de voz moderada, pero también estar cambiando constantemente según lo que decimos. Como lo dije anteriormente, si estás comunicando un mensaje triste, reflexivo o unas palabras que deban ser acompañadas con una intensidad de voz tenue, tu voz debe bajar de intensidad. Ahora continuamos. La flexibilidad. ¿Cómo hacer para que las ideas centrales se destaquen sobre las demás? Para que se destaquen es necesario trabajar la velocidad, las pautas, el ritmo y el tono. ¿Cómo haces para que tus ideas centrales se destaquen sobre las demás?
Debes trabajar la velocidad de tu voz, el ritmo y el tono. Si tú quieres que una idea se destaque, si una frase o un mensaje se destaque, tú debes cambiar el tono, que lo veremos más adelante. Debes cambiar el ritmo, las pausas que haces para hacer que esa palabra o esa frase resalten entre todas las demás. Debes cambiar drásticamente tu voz para que esa palabra, ese mensaje o esa idea resalten sobre las demás. Hablemos sobre la velocidad. En su mayoría las personas hablan a una velocidad de 120 a 180 palabras por minuto, pero no es posible hacerlo a una velocidad uniforme. La velocidad debe ajustarse al tipo de pensamiento o sentimiento que el orador trata de transmitir. La rapidez en el hablar es un obstáculo para mejorar la dicción y corregir sus efectos. Como lo veníamos hablando anteriormente, si tú quieres corregir los problemas de dicción, debes aprender a realizar pausas. Para poder corregir los problemas de dicción, debes aprender a hacer pausas en tus discursos, pausas a propósito, con intencionalidad, para que no simplemente sean pausas, sino que sean pausas con propósito, con intención, que te permitan pronunciar correctamente, respirar y proyectar la voz. Así como un texto tiene comas y tiene puntos, tu discurso debe tener también esos espacios que le dedicarías a un punto y a una coma. Esos espacios que llamamos pausas. Debes aprender a utilizar las pausas en tu discurso para remarcar una idea, para transmitir un sentimiento, para despertar interés, para respirar, para modular, para proyectar la voz. Es importante hablar de forma pausada para que aprendamos a tener una buena dicción. El hablar lentamente sí ayuda, pero solo como un ejercicio para frenar el impulso instintivo de correr y así acostumbrarse a utilizar más los músculos de la boca y dominarlos mejor. Cuando hablas extremadamente rápido, no tienes tiempo para concentrarte en pronunciar correctamente, en trabajar con los músculos de tu boca. ¿Por qué? Porque estás hablando con una velocidad acelerada. Y eso no te permite pronunciar correctamente. Así que si quieres tener una buena dicción, una buena pronunciación, trata de hablar lentamente. Es un ejercicio muy bueno. Claro, hay momentos que nuestra velocidad debe ser rápida, porque nuestro discurso así lo exige, o la emoción que queremos transmitir así lo exige. Pero tenemos que aprender a diferenciar entre hablar rápido y pegar las palabras. Cuando se juntan las palabras, se produce algo que se llama sinalefa. ¿Qué es una sinalefa? Es una conjunción de palabras que termina dando otro significado. Por ejemplo, ¿qué pasa si yo digo mi nombre y luego digo el nombre de otra persona de forma rápida?
Carlos López y Pablo Pérez. De repente no se escucha la letra I y se genera una sinalefa que se escucha como un solo nombre. Por eso, para hablar con una rapidez adecuada a lo que tú quieres, a tu finalidad, debes tener una buena dicción. Pero ¿cómo tienes una buena dicción? Enfocándote en pronunciar correctamente cada palabra. Hablar lentamente. Claro, tenemos muy poco tiempo para conectar hoy en día. En Instagram solo tenemos un minuto. Un minuto para subir un video en nuestras redes sociales. Tenemos muy poco tiempo para comunicar grandes contenidos. Pero la habilidad del orador consiste en hablar con claridad y sencillez. Convierte lo difícil, lo complicado en algo sencillo y fácil de asimilar. No se trata de colocar muchas palabras en poco tiempo. Se trata que tu explicación pueda hacer comprender lo que quieres decir en pocos términos. Repito, no se trata de que agrupes muchas palabras, mucho contenido, mucho tema. Se trata de que lo que digas sea claro y conciso, pero que tenga el mismo impacto que mucho contenido. Esa es una habilidad que se debe aprender a desarrollar. Pero principalmente hay personas que hablan muy rápido y deben aprender a controlar su velocidad, porque a veces no se les entiende nada. También pueden hablar rápido por el miedo. El miedo también puede hacer que hables rápido. Por eso debes aprender a controlar la velocidad con la que hablas y controlarla a propósito, como lo dije anteriormente. Si quiero hablar con una velocidad rápida, porque así me lo exige mi discurso y así lo quiero hacer, entonces yo debo hacerlo conscientemente. Pero si yo quiero hablar de forma lenta para generar suspenso, perfecto. El problema está cuando tú no haces las cosas de forma consciente y cuando te dejas llevar por factores externos que no puedes controlar. Hablemos de las pausas. Las pausas sirven para pautar los pensamientos del mismo modo que la coma, el punto y coma y el punto final. Sirven para separar las palabras escritas en grupos de pensamientos. Las pausas nos ayudan a separar las palabras habladas en unidades que tienen un significado en conjunto. Es decir, las pausas nos ayudan a darle énfasis a nuestras palabras, a generar interés, a llamar la atención. Es importante que aprendas a utilizar las pausas de manera adecuada en tu discurso. Las pausas también te pueden ayudar a prevenir muletillas. ¿Cuáles son las muletillas? ¿Cuáles son las muletillas? Ok. Sí, como les venía diciendo, sí, ajá. Sí, claro. Son las muletillas. Las palabras que repetimos sin un propósito. ¿Por qué la palabra muletillas? ¿Por qué creen que se llaman muletillas? Porque son un apoyo. Tú te apoyas en una muleta. Por eso es muletilla. Es un apoyo que utilizas por diversas razones. Puede ser porque tienes miedo,
porque es un hábito que adoptaste el hábito de decir muletillas, porque no sabes lo que vas a decir o tienes problemas con tu respiración. Por eso, para ayudarnos a controlar las muletillas, es muy importante que aprendas a utilizar las pausas. Las pausas te ayudan a controlar las muletillas. En lugar de decir ok, antes de decirlo, haces una pausa, sonríes, respiras y luego continúas hablando. Es importante que aprendas a utilizar la pausa de forma consciente. Hablemos de ritmo. Armoniosa sucesión de sílabas que se obtiene combinando acertadamente pausas, acentos, etc. Tú vas componiendo el ritmo de tu discurso con las pausas, con los acentos, con la combinación de ambos, generas un ritmo en tu discurso. Por eso es importante, recapitulo, aprender a utilizar las pausas de forma efectiva. Hablemos del tono. Para dar más sentido y mayor expresividad a la palabra, debe graduarse con pequeños matices diferentes, tanto la intensidad y el volumen de la voz. La intensidad y el volumen de tu voz deben graduarse a lo que tú quieres decir para darle sentido y propósito a tus palabras, para que tus palabras no sean simplemente palabras y les des vida con tu tono. El tono de tu voz puede ser autoritario, sereno, calmado, relajado, dulce, suave, inspirador, motivador, alegre. ¿Qué clase de tono de voz utilizas? ¿Qué matices utilizas en tu voz para darle sentido a lo que dices? Si tus palabras tienen un significado, tú debes darle sentido a ese significado que estás diciendo. Recuerden el 7%, el 38% y el 55%. Las palabras son solo el 7% de nuestra comunicación de índole emocional, pero debemos agregarle a esas palabras el 38% de nuestra voz y el 55% de nuestro lenguaje corporal. Así que no dejes que las palabras simplemente sean palabras. Agrégale ritmo, pausas, tono, énfasis, para que las palabras cobren vida. Continuamos. Énfasis es la fuerza de expresión con la que se quiere realzar la importancia de lo que se dice, dar sentido a lo que se dice, acentuar lo que tiene más interés. El énfasis es la fuerza que le agregas a la expresión, a la frase, al comentario, a la palabra, para que realces la importancia de esa palabra o de esa frase. Deberás aumentar la voz, cambiar de tono o realizar una pausa para hacer énfasis en esa palabra que quieres decir. Por ejemplo, el énfasis y aumento la voz. Puedo realizar una pausa, un cambio de tonalidad, pero algo que resalte esa palabra sobre las demás. Ese es el énfasis que tú tienes que darle a tus palabras para despertar el interés. Debes aprender a hacer énfasis en tu discurso. La expresión pon énfasis equivale al subrayado de la expresión escrita en aquellas frases
en que el emisor quiere llamar la atención de los que escuchan. Es fundamental que si tú quieres llamar la atención, como lo dije anteriormente y lo he venido diciendo durante toda la clase, realices énfasis, resaltes lo que quieres decir con un aumento de la voz, con una disminución de la voz, con un cambio de tono, como tú quieres hacerlo. Pero vas a resaltar, vas a llamar la atención de esa frase, de ese comentario, de esas palabras, haciendo un énfasis. Hablemos de la concisión. Utilizar solamente las palabras indispensables, justas y significativas para expresar lo que se quiere decir. La concisión es enemiga de la redundancia. El titubeo excesivo obstruye los canales de la comunicación. Lo que les venía hablando en el inicio de la clase. No se trata de colocar mucho contenido en poco tiempo y hablar con una velocidad rápida. Se trata de que seas conciso, de que seas claro en la información que estás compartiendo. Puedes decir mucho contenido, mucha información en pocas palabras. Esa es la concisión. Es importante que desarrolles tus capacidades analíticas para tener una buena concisión y saber expresar gran contenido en pocas palabras, buscar las herramientas, las estrategias, la forma de cómo comunicar una gran cantidad de contenido en pocas palabras. La coherencia. Las relaciones entre las ideas expuestas deben ser lógicas. Tu voz debe tener coherencia, tu lenguaje corporal debe tener coherencia. Imagínense que estoy hablando de duelo, de muerte, de agonía, y tengo un rostro de felicidad. Imagínense que estoy dando un discurso en un funeral y tengo un rostro de felicidad en un funeral. Y mi voz es alegre en un funeral. Hay coherencia en el entorno, en que el discurso que estoy dando, en las palabras que estoy diciendo. No hay coherencia. Tus palabras deben estar acompañadas de tu voz y de tu lenguaje corporal para que exista la coherencia entre esos tres factores: palabras, voz y cuerpo. Porque si no, ocurren incoherencias que no nos convienen, porque se convierten en barreras de la comunicación. Sencillez. Se refiere tanto a la composición de lo que hablamos como a las palabras que empleamos. Sencillez es huir de lo artificioso, de lo pomposo. La sencillez se trata de utilizar palabras fáciles de entender, palabras que se puedan asimilar por un público general. Ahora, si tu público es especializado, es profesional, puedes utilizar terminologías que se adapten a ese tipo de público, pero en general debes hablar de forma concisa, clara y sencilla, con palabras que las personas puedan entender. Y si dices una palabra complicada, explícala. Explica la palabra complicada. Continuamos. Modulación. Acción de dar a la voz las inflexiones adecuadas a la expresión de los efectos. Separar en sílabas, logrando
en su expresar una armonía para el oyente. Debes separar en sílabas las palabras para que puedas modular y cambiar la voz a medida que vas hablando. La modulación no es otra cosa que la suma de lo que hemos visto anteriormente, la suma del ritmo, de la velocidad, del tono, del volumen de nuestra voz, de las pausas. Todo eso tiene que ver con la modulación. ¿Cómo modulas tu voz para transmitir y comunicar un mensaje? Dicción se refiere al pronunciamiento o articulación de las palabras. Cuando te dicen, articula, articula que no se escucha. ¿A qué se refiere articular? A pronunciar correctamente, a tener una buena dicción, a mover los músculos de adentro para que puedas articular, para que puedas tener una buena dicción y pronunciar de forma correcta las palabras que dices. Inflexión es el cambio de tono durante la emisión del sonido. Debes cambiar el tono de tu voz, pero debes hacerlo con una inflexión adecuada. Es decir, que el cambio de tono no sea brusco. Por ejemplo, si estás con un tono autoritario porque estás hablando de política y debes ser firme en tus palabras, debes ir cambiando en la inflexión de tu tono para pasar a otro tono. Debes cambiar de forma comedida, poco a poco, hasta llegar a otra tonalidad. Estás hablando de forma autoritaria y de repente vas cambiando a otra clase de tono y vas cambiando hasta que tu voz añada otra tonalidad totalmente distinta a la que venías empleando y ahora es una tonalidad más suave, más calmada y más tranquila. Esa es la inflexión. Continuamos. Respiración. Estos son algunos consejos para aprender a respirar eficazmente. Este consejo consiste en que te coloques en una superficie plana. Puede ser en el piso. Te colocas en una superficie completamente plana. En esa superficie plana vas a colocar un libro o un objeto pesado encima de tu abdomen. Y la idea es que puedas levantar ese objeto con tu respiración. Cuando inhales, el objeto debe levantarse y cuando exhales, el objeto debe bajar. Respiramos para que suba y baje ese objeto. Así entrenamos la respiración costo-diafragmática. Te colocas en el piso, en una superficie plana, y luego colocas un objeto. Y la idea es que con tu respiración puedas levantar ese objeto. Y así vas practicando la respiración diafragmática. Vamos a ver los siguientes ejercicios. Respiración. Vamos a hacerlo juntos. Vamos a hacer este ejercicio todos juntos. Van a inhalar 10 segundos. Van a llevar en esos 10 segundos el aire, lo van a llevar hasta llegar al diafragma. Retienen ese aire en el diafragma durante 10 segundos y luego lo exhalan durante 10 segundos. A la cuenta de 3, todos por favor realicen este ejercicio conmigo. 1, 2, 3. Inhalen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,
10. Retengan el aire. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Exhalen el aire. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Van a repetir este ejercicio 5 veces antes de una presentación oral. Vamos a hacer este otro ejercicio. Por favor, todos levántense. Levántense en este momento. Levántense de sus asientos. Se van a colocar en posición firme, con las manos en las caderas. Van a inspirar, van a respirar, van a inhalar profundamente, en forma explosiva, con energía. Van a expulsar las letras ja, je, ji, jo, ju. Les voy a dar un ejemplo. Ja, je, ji, jo, hu. Otra vez. Ja, je, ji, jo, hu. Ahora a la cuenta de 3 quiero que realicen este ejercicio de respiración conmigo. 1, 2, 3. Ja, je, ji, ho, hu. Ahora lo van a hacer en climas ascendentes. Es decir, van a comenzar con un volumen bajo de voz y lo van a ir aumentando hasta llegar al hu. 1, 2, 3. Ja, je, ji, ho, hu. Ahora lo van a hacer en climas descendentes. Van a disminuir el volumen de su voz a medida que se acerca el final. 1, 2, 3. Ja, je, ji, ho, hu. Van a ir disminuyendo la voz. Ese es un ejercicio para practicar la respiración diafragmática. Para concluir el día de hoy, quiero decirte que la respiración diafragmática siempre ha estado en nosotros, desde que éramos niños. Pero perdimos la respiración diafragmática a medida que hemos crecido, por las situaciones estresantes de la vida. Y sí, al inicio, al comienzo de tus prácticas respiratorias, puedes sentirte cansado, agotado, ofuscado. Pero eso es el resultado de olvidar que nuestra respiración natural es una respiración diafragmática y que no solamente se debería utilizar para hablar en público, sino en cualquier momento de nuestra vida. Todo el tiempo deberíamos respirar diafragmáticamente, no solamente para hablar en público, sino por cuestiones de salud. Así que respira diafragmáticamente. Toma aire y luego expulsa las palabras que tienes en tu corazón y no dudes en hablar desde el corazón. Muchas gracias por acompañarme. Ahora vamos a comenzar la ronda de preguntas, respuestas y comentarios. Les agradezco que por favor realicen preguntas, comentarios respecto a la clase de hoy. Si tienen alguna otra duda, la pueden realizar con la señora Rosana Adames o con cualquier otro miembro de nuestro equipo de trabajo. Pero la ronda de preguntas, respuestas y comentarios solamente es para hablar de la clase. Y los motivo y los incentivo a que por favor, si no tienen preguntas, realicen comentarios. Realicen comentarios sobre la clase, sobre vivencias que estén relacionadas a la clase. Es importante que intervengan
y compartan sus conocimientos con los demás. Porque cuando tú compartes lo que aprendes con los demás, el proceso de aprendizaje se consolida significativamente. Así que te invito a intervenir el día de hoy. Si no tienes preguntas, realiza comentarios. Los escucho, una persona a la vez, por favor. Lisette López. Lisette López, ¿quieres intervenir? ¿Existe una persona que quiera intervenir en esta clase? Por favor, los animo a intervenir. Claro, ya les activo el audio. Gracias. Listo, ya pueden activar sus audios. Ahora sí, Buenas yo noches. puedo hablar. Sí, Buenas noches. sí, te escucho. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Un placer. Mi nombre es Lisette López. Me gustaría hacerte una pregunta con respecto a lo que tú comentas cuando uno habla muy rápido, cuando las personas hablamos muy rápido, que es mi caso. Yo a veces siento o sea, que como que tengo muchas ideas y las quiero expresar. Entonces, siento que las palabras se me atropellan. Es allí donde tú recomiendas la claridad, las pausas, o sea, todo estos, o sea, cómo se entrena eso. Es lo que me gustaría saber. Gracias. Grabándote y haciendo la práctica de forma consciente. Es decir, en las grabaciones de audio que te realices, lo vas a hacer con la intencionalidad de aplicar pausas, de aplicar una buena respiración y de hablar de forma clara y concisa. Te grabas en nota de audio para escucharte y practicar lo compartido. Muchísimas gracias. Gracias a ti. María Belén Fuentes, yo quería preguntar, ¿cómo puedo hacer para evitar las muletillas? Tengo pocas, pero quisiera tener, o sea, quisiera no tener ninguna. Entonces, ¿qué consejo me das para evitarlas? Los trabalenguas son una buena opción para controlar las muletillas, así como los ejercicios de respiración y la pausa antes de decir la muletilla. Los trabalenguas lo estaremos enseñando en las próximas clases. También la lectura te puede permitir tener claridad en tus palabras. Gracias. Buenas noches, Gracias. Carlos. Buenas noches. Buenas noches, Carlos. Primero que todo, te quiero dar las gracias porque la clase de hoy estuvo me pareció súper interesante, pero me quedó una duda. Nos explicaste dos ejercicios para eh, aprender, que tú nos explicaste que era un músculo, pero si todos los ejercicios nos bastan para poner en movilidad ese músculo, para ejercitarlo. O en el transcurso del curso nos irás a enseñar otros ejercicios. Claro que sí, más adelante estaremos enseñando otros ejercicios. Pero lo más importante, más que los ejercicios de la respiración diafragmática, es que tú la hagas de forma consciente, es decir, a propósito, y que entrenes a diario y que canalices y encuentres dónde está tu respiración. Lo más importante con la respiración diafragmática es la práctica que tú ejerces. Si no practicas, no obtienes resultados. O sea que
Buenas noches, por Carlos. ahora debemos practicar estos dos ejercicios todos los días. Igualmente, lo más importante es que realices conciencia de dónde está tu diafragma. Encuentra tu diafragma colocándote en la mano, en el abdomen, y trata de llenar el diafragma de aire y que tu mano sea expandida. Y luego vas practicando a medida que avanzamos. Gracias. La otra persona que desea intervenir, que iba a hablar, ¿quién es? Sí, buenas noches, Carlos. Mi nombre es Katy Pérez. Tengo una pregunta que hacerte. En cuanto a la modulación y la dicción, ¿habrá algún ejercicio como para mejorar más esta parte? Claro que sí, lo veremos en las próximas clases. No, perfecto. Esa era la duda que tenía al respecto. Gracias. Gracias. Quiero hacer una intervención. Hola, buenas noches. Mi nombre es ¿Me Sergio. escuchan? Sí, Sergio, te escucho. Dale. Sergio, Bueno, sí, ya. Bueno, yo alguna vez tomé clases de canto y la respiración diafragmática es primordial pues, para manejar la voz, para llegar a notas altas y todo eso. Entonces, esta respiración es importante en todos los aspectos, ¿no? así es, en todos los aspectos, no solamente en la oratoria. Excelente, gracias. Gracias. ¿Me escuchan? Sí, Carlos. te escucho, te escucho. Ah, pensé que no se escuchaba. A mí lo que me pasa es que cuando doy una clase y subo el tono de voz, termino con dolor en la garganta y termino cansada y agotada. Eso tiene que ver con la mala respiración, me imagino. Sí, eso tiene que ver con la respiración diafragmática. Si respiras diafragmáticamente, no te deberías cansar por esos motivos. ¿Y el dolor de garganta? El dolor de garganta puede ser porque cuando tú no respiras diafragmáticamente, estás haciendo daño a las cuerdas vocales, lo cual te puede producir ese dolor. También puede ser condiciones de salud o por mal gasto de las cuerdas vocales. Gracias. Entonces debo aprender a respirar. Así es. Buenas noches. Gracias. Buenas noches. Yo tengo una pregunta con respecto a lo de la respiración diafragmática. Ok, la respiración empieza a partir del estómago, ¿no? Sí, donde está Pero el abdomen, donde está el abdomen. Pero ¿cómo sabemos que estamos, cuando hablamos o cuando cantamos, cómo sabemos que estamos hablando, cantando desde el estómago? Por ejemplo, si inflas los brazos de esta manera, quiere decir que estás respirando de forma incorrecta. ¿Qué es lo que hacemos cuando estamos estresados? Es la típica imagen de una persona estresada y que tiene dificultades y que siente miedo, ¿cierto? Está respirando de forma incorrecta. Debes llevar el aire hasta el diafragma. Y sabes que estás respirando diafragmáticamente porque el abdomen crece. Tú sabes que respiras diafragmáticamente porque primero lo haces de forma consciente. Lo has practicado y sabes que tu abdomen crece y cuando crece, retienes el aire y luego utilizas ese aire para hablar. Utilizas el aire para expulsar tus palabras. Ok, muchas gracias. Gracias. Profesor, buenas tardes. Sí, ¿Me escucha? sí, te escucho. Hola, profe. Bueno, quería comentarle sobre lo de la inhalación al respirar. O sea, no llego los 10 segundos. Otra vez le comento eso. Me cuesta bastante. No llego ni siquiera a los 5 cuando inhalo. Pero practicas diariamente, has practicado diariamente la respiración diafragmática. Y
y me mareo. Y te has mareado. Sí. ¿Has evaluado quizás que sea por causas de salud? ¿Tienes alguna condición o puedes tener alguna condición? No, profe. No, no creo. Solamente que me imagino que no practico lo suficiente y obviamente me pasa eso. Pero bueno, estoy practicando un poco más. Más adelante me contacto contigo para evaluar ese asunto. Gracias, Salim. Vale, gracias. Yo quería hacer una consulta, buenas noches, Sí. y tiene que ver, yo entendí perfectamente lo de la respiración y tomarlo, contar hasta 10, lo hago correctamente. Mi duda está en cuando yo estoy hablando y quiero proyectar la voz como tú bien lo decías, en ese momento yo tengo que haber inspirado antes y mantener el aire en el abdomen y expulsar la voz. O sea, eso es lo que no tengo claro si estoy hablando y uso la respiración diafragmática. Así es, igualmente para hablar necesitamos respirar. Así que debes respirar diafragmáticamente de forma correcta y luego expulsar el aire con tus palabras. Debes aprender a retener para que cualquier intención a la hora de hablar en público se te sea más fácil. Intención como aumentar la voz, disminuirla. Esos son ejercicios de retener el aire. En canto se utiliza para sostener notas mayores, para aumentar el volumen de forma drástica y poder sostener la voz. Lo mismo pasa cuando hablas en público. Para poder sostener un discurso debes tener respiración, una respiración adecuada. Así es, respiras, llenas el diafragma y luego lo sueltas con tus palabras. Ok, gracias. Gracias. Buenas noches, ¿cómo estás, Carlos? Buenas noches, te escucho. Quería compartir contigo una anécdota que me ha pasado ya un par de veces. Yo soy docente y suelo tener un tono de voz elevado. También practico, digamos, la diferenciación en el tono para hacer como acentuar algunas palabras, llamar la atención de mis alumnos en ciertos momentos, pero varios de ellos me han dicho que sienten que es como demasiado agresivo. Entonces quería saber si quizás para ese tipo de público, yo trabajo con adolescentes, eso no es lo más indicado. Porque eso no me pasa, por ejemplo, cuando hago una exposición frente a colegas, profesores u otro tipo de público, ¿no? Debes evaluar en ese sentido la tonalidad que estás utilizando, porque tú puedes aumentar o disminuir la voz, pero la tonalidad hace la diferencia. Tu tonalidad indica que puedes estar molesta o señales de agresión. Y también deberías cuidar los gestos de tu rostro, porque si aumentas la voz y tienes regularmente esta clase de gesto, probablemente puedas dar esas señales o hacerles entender un mensaje totalmente contrario al que tú quieres comunicar. Así que quizás sea que debes cuidar la tonalidad o los gestos que expresas o el público que tienes, porque regularmente cuando tratamos con el público que está en los liceos, con los estudiantes, es un público que no es tu responsabilidad en el aspecto de la oratoria, porque tú puedes tener una buena intervención, pero regularmente en esos casos es de ellos, la responsabilidad es de ellos, porque siempre hay un 50% y un 50%. Tú tienes la responsabilidad de transmitir un mensaje de forma eficaz, pero los otros también pueden decidir si escuchar ese mensaje o no, adaptarlo de otra manera distinta. Así que tendrías que evaluar distintos factores para saber qué es lo que está ocurriendo. Gracias por intervenir. Profesor, buenas noches. Buenas noches. Gracias a ti por tu respuesta. Bueno, yo creo que lo que
estuvo hablando el día de hoy es una de las cosas como más importantes dentro de la oratoria, ¿no? Dado que si uno, desde el momento en que entra al auditorio, se hace escuchar y lo hace de forma precisa, creo que eso hace que el público como que se interese más en la persona y están como más pendientes de lo que uno va a opinar. Entonces, pienso que es uno de los puntos a tener en cuenta. Y de igual manera, cuando uno utiliza la pausa, porque cuando, por ejemplo, hay veces que algún público se distrae, entonces esa puede ser como una de las estrategias que uno puede tener para poder que el público retome la atención y cada conferencia se torne como interesante para los oyentes y de pronto no se le torne la conferencia o la charla aburrida. Entonces creo que es una de las cosas más importantes y lo debemos tener en cuenta. Gracias. Así es. Gracias por intervenir. Carlos, Sí. yo quería comentar el reto más grande que siento, por ejemplo, para mí, en lo personal, es poder manejar el tono de voz, lo que voy a decir, la respiración, o sea, creo que lo que más es la respiración, eso como tengo que hacerlo conscientemente, siento que o respiro o hablo. Así es, la respiración es un tema que, como dije anteriormente, no aprendes de la noche a la mañana. A mí me tardó meses aprender a respirar diafragmáticamente. Y al principio es difícil. Es muy difícil hacerlo de forma consciente, pero a medida que practicas lo vas logrando. Excelente, gracias por tu aporte. Buenas noches. Buenas noches. Mi intervención va dirigida a lo que hablaba referente a regular la velocidad a la cual se expresa, considerando que el venezolano, dicho por todas las demás nacionalidades, es uno de los acentos más neutrales que existe a nivel latinoamericano, ¿no? Pero dentro de Venezuela, cada quien tiene su particularidad al momento de hablar. Los andinos modulan de una manera yo la considero más elegante y no sé, pausada. El maracucho tiene su manera. Nosotros los orientales quizás tenemos una manera un poco más acelerada de hablar, pero que lejos de verlo como un recurso negativo, lo usamos en ocasiones para expresar mucha información en poco tiempo. Ahora la pregunta es ¿hasta qué punto vale la pena disminuir esa velocidad siempre y cuando tú consideres y compruebes que el mensaje está llegando, que estás modulando y que estás proyectando correctamente? Si es tu intencionalidad, si lo haces a propósito. El problema está cuando no lo haces a propósito y no llevas un control. Es decir, en tu discurso tú diseñas en qué momento vas a cambiar la velocidad de tu voz y en qué momento vas a hablar de una manera determinada. Con respecto a lo que hablabas anteriormente, recuerden que la oratoria es el arte de hablar con elocuencia. Es decir, es el proceso de embellecimiento de las palabras, por lo cual se deben corregir los hábitos que se puedan adoptar, los hábitos regionales que deslucen el buen gusto de la palabra hablada. Claro, no quiere decir que sea malo, simplemente que la oratoria es el arte de embellecer las palabras. Gracias. Buenas noches. Sí. Buenas noches. Buenas noches. Soy Chefi Borsacchini. Maravillosa esta clase, por mucho que nos dediquemos o que nos hayamos dedicado o que trabajemos con la voz frente a unas audiencias, siempre es muy importante
recordar y actualizarnos en todos estos conocimientos. Y bueno, la clase de hoy comprendo o entiendo que tiene que ver con una armonización, es como un rompecabezas que tenemos que armar conjugando todos esos aspectos, el tono, la velocidad, la respiración, el énfasis, y eso es muy importante. Creo que esta clase que nos has regalado hoy es muy buena y muy importante. Así es, acertaste en tu resumen, en tu análisis de la clase. Excelente intervención, gracias. Gracias a ti. Ahora procedo a decir la asignación del día de hoy. Voy a silenciar sus micrófonos para decir la asignación. La asignación del día de hoy consiste en que envíen por el grupo de WhatsApp, por el grupo de práctica, van a enviar una nota de voz o un video de 3 minutos, donde van a aplicar lo que aprendieron en la primera clase y en la segunda clase. ¿Qué fue lo que aprendieron en la primera clase y en la segunda clase? En la primera, técnicas de inicio. En la segunda, técnicas de conclusión. ¿Qué va a hacer usted con la asignación? Usted va a enviar una nota de voz o video siguiendo los siguientes pasos. El saludo. Hola, buenas noches, buenos días, buenas tardes, bienvenidos. Luego, la técnica de inicio. Por ejemplo, podrías elegir una pregunta retórica. ¿A qué le tienes miedo? ¿Tus miedos te dominan o tú dominas a tus miedos? Técnica de inicio. Luego sigues con tu nombre. Mi nombre es Carlos López. Luego con el nombre del tema. Y hoy les estaré hablando sobre el miedo escénico. Luego procedes a desarrollar brevemente tu discurso. El miedo escénico se compone de distintos factores, entre ellos la falta de respiración, la falta de preparación y la inseguridad que nosotros tenemos internamente. Luego seguimos con el siguiente paso, anunciar la conclusión. Y ya para cerrar, ya para concluir, ya para finalizar, y seguimos con la técnica de conclusión. Quiero decirles que ustedes tienen un poder interno para controlar sus miedos, para controlar sus emociones y para controlar sus vidas. Ustedes son los protagonistas. Y luego decimos, muchas gracias. Cerramos agradeciendo. Van a enviar la nota de voz o video por el grupo de práctica de 3 minutos. Van a tratar de llegar a los 3 minutos. No es obligatorio que lleguen a los 3 minutos, pero van a tratar de llegar a los 3 minutos para exigirse personalmente. Porque lo que estamos corrigiendo es la correcta aplicación de los pasos enseñados en el curso de oratoria. Así que espero sus notas de voz o video. Preferiblemente video para que usted se rete personalmente a mejorar sus expresiones. ¿Tienen alguna duda con respecto a la asignación de hoy? ¿Pueden activar sus micrófonos o tengo que activárselos? Buenas noches. Buenas noches. Sí, te escucho. Tengo una duda. Vamos a tener que desarrollar el tema. Hacer el paso número 7. Así es. Desarrollas brevemente tu discurso. Ok, perfecto. Muchas gracias. Gracias. Pues una preguntita. El último video que nosotros vayamos a realizar, ¿de cuántas
¿De cuántos minutos va a ser? ¿Cuánto tiempo? ¿Cómo el último video? Ya para finalizar, de pronto que no suene como saliéndome del tema, ya cuando vaya a finalizar la capacitación y nos toque hacer el video que usted había manifestado, ¿ese de cuánto va a ser? Todavía queda mucho tiempo para ese video. Ese video va a durar 7 minutos, pero anteriormente ustedes van a hacer prácticas con videos de 7 minutos, de 10 minutos, pero el video final de graduación es de 7 minutos. Ah, perfecto, gracias. Gracias. ¿Tienen otra duda? Procedo a finalizar la clase. Gracias a todos por acompañarme. Aprendan a respirar eficazmente y verán cómo sus vidas cambian. Gracias por acompañarme.